Bueno, buenas tardes a los que nos están acompañando ahora en esta sala, y de paso saludamos también a los que lo vayan a ver después por YouTube. Estamos en el tercer conversatorio de una serie de encuentros que estamos organizando desde la carrera de Sociología de la Universidad de Flores, una carrera nueva que estamos abriendo este año, y que busca de alguna manera actualizar y dotar un poco a futuros profesionales de sociología con herramientas de desarrollo y de análisis de datos, un poco poniéndonos, me parece, al día con las competencias de los sociólogos y de sus necesidades laborales también. Y en esta oportunidad en particular, armamos un conversatorio un poco distinto a los que veníamos charlando. En ocasiones anteriores estuvimos hablando acerca de sociología y Big Data con un par de referentes, e incluso en esta semana que tuvimos el segundo conversatorio, estuvimos hablando acerca de interdisciplina, complejidad y ciencias sociales, y esta vez queríamos hacer algo un poco distinto. La idea era, dado que empezamos a charlar un poco con miembros de la comunidad, de gente interesada por la sociología y las ciencias sociales computacionales, y que nos hacían consultas acerca de cómo y dónde estudiar, algunos de ellos ya graduados, que por ahí venían a preguntar por nuestra carrera, dijimos, bueno, vamos a intentar juntar un montón de gente de los distintos espacios en los que trabajamos con estos temas, ciencias sociales computacionales, humanidades digitales, donde se haga este tipo de investigaciones que de alguna manera están buscando acercar estos dos campos o estos mundos que pueden ser las ciencias sociales y las humanidades, y un poco todos los desarrollos que se vienen dando en esos últimos años en materia de ciencia de datos, y contar acerca de las investigaciones que llevamos adelante para que puedan saber, digo, qué chances hay de participar y de integrarse a un equipo o de seguir lo que un equipo hace, y también de conocer las ofertas que hay de formación para ver y poder comparar y ver si conviene anotarse en una diplomatura o anotarse en una carrera o ver un poco dónde es que podrían de esa manera seguir sus estudios. Así que tenemos gente, tenemos representantes, tenemos colegas que vienen de distintos espacios, tenemos desde Rosario, de la Escuela de Comunicación Social de Rosario, están José y Ana, que van a ser los primeros en hablar. También está de Factor Data, el grupito de ciencias sociales y computacionales que tiene la UNSAM. Está Tomás Maguire, que también está en la diplomatura. Está Juan Balvis, que viene del Labo de Ciencias Políticas de la UBA y que es el director del Observatorio de Redes, y que también está en la Maestría de Comunicación Política de la Universidad Austral. Están también los doctores Leticia Abrica Jacinto y... espérame que se me fue el otro ¿verdad? El doctor Antonio Aguilera, ahí está, me había perdido el nombre, que son de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, así que también nos van a poder contar un poco lo que están haciendo ellos, que han hecho un par de eventos y que lograron de alguna manera tender puentes entre distintas comunidades de gente de las ciencias sociales. Y está también Jimena del Río, que viene en representación de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y que es la coordinadora de la parte de Humanidades Digitales del CAICID Lab, así que también que viene de Rosario, creo, ahora le vamos a preguntar. Así que me parece que tenemos también ahí un variopinto de distintos espacios y distintas formas de entrarle a este nuevo campo. La idea es, vamos a hablar 10-15 minutos por cada espacio, y en la medida en que nos quede tiempo vamos a discutir un poco acerca de estos temas y estas cuestiones que aparecen cuando se cruzan, cuando se arman estos espacios medio híbridos, medio mixtos también. Hasta ahí con las presentaciones, vamos a la primera, que sería la de Ana y José, que como decía vienen de la Escuela de Comunicación Social de la Nacional de Rosario, y ambos son también docentes de UTN. Están muteados. Sí, es de la UTN, sí. Sí, en realidad es un trabajo interdisciplinar entre lo que es el CIM, que es la Escuela de Comunicación de UNR, y la UTN. Nosotros dos formamos parte de la UTN en realidad, pero trabajamos en conjunto en este proyecto. ¿Ustedes en particular son ingenieros en sistema? Sí, los dos.
Nosotros somos ingenieros en sistemas, trabajamos también con el doctor Guillermo Leale de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, y después trabajamos con el equipo de comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario. Nos dirige Natalia Raimondo. Que ella es doctora en comunicación social y también es investigadora del CONICET. Yo les paso a ustedes, lo conocí hace un par de años en unas jornadas en las que participaron con Natalia, y la verdad que este es un laburo súper interesante en materia de analizar discursos en medios. Está buenísimo, y por eso es que un poco era la idea de invitarlos. Y aparte, porque digo, está buenísimo que hayan venido ustedes, porque siempre nos quedamos hablando con sociólogos, con politólogos, o sea, con gente de nuestro palo, y está bueno también ver cómo es que viven esa colaboración aquellos que les toca trabajar con los cientistas sociales. Así que los escuchamos y nos vamos a aprender un poco de esa experiencia. Bien. Bueno, arrancamos entonces. ¿Puedo pasar de la diapositiva? Ahí estamos. Bueno, nosotros, como comentamos, somos un equipo interdisciplinar. Tenemos varios proyectos ya que hemos desarrollado en conjunto. En ellos nos proponíamos analizar los discursos de los diarios Clarín y La Nación en Facebook, la frecuencia de publicación, el tipo de contenido, el tipo de posteo, el uso de los distintos recursos que provee Facebook, qué uso le da a eso cada medio, a qué hora publica, eso básicamente. Estudiamos los periodos en principio comenzamos estudiando los periodos de 2010 a 2015, y luego hicimos una continuación con los años 2016 y 2017. En la primera etapa, de 2010 a 2015, construimos un corpus que llamamos el corpus total, formado por más de 54.000 posteos entre Clarín y La Nación, y armamos uno de base, que fue una selección de ese corpus total, que conformamos por 1.799 posteos, en el que el equipo de comunicación social estuvo trabajando y clasificando a mano el tipo de contenido que circulaba, el género, las modalidades discursivas, la temática, la temporalidad, la localización geográfica a la que hacía referencia el contenido, entre otras variables. Bueno, nosotros ahí lo que hicimos fue construir con estos corpus una base de datos, y ahí nos empezamos a acoplar el equipo de UTN con el equipo de ciencias sociales, y empezamos, de comunicación social más precisamente, y empezamos a trabajar en conjunto y a desarrollarnos en este camino que recién iniciamos. Nos encontramos con un montón de problemáticas nuevas al trabajar interdisciplinariamente, pero fue productivo. En cuanto a lo académico, uno de los objetivos que teníamos era trabajar sobre el género periodístico, porque en la clasificación manual que había hecho el equipo de UNR se habían encontrado un subconjunto de posteos que no respondían a los géneros tradicionales de los medios y no cumplían con las características tradicionales. Entonces nos pusimos a estudiar, bueno, qué es lo que hay en esa bolsa, que no es una noticia, que no es una crónica, que no es una entrevista. Y ahí entonces lo que nosotros propusimos después de mucho análisis es aplicar técnicas de clustering para ver con técnicas computacionales qué podíamos decir que agrupaba a esos posteos que no respondían a las características tradicionales. Bien. Una idea fue aplicar minería de texto, que es una aplicación de la minería de datos que permite clasificar documentos y de esta manera detectar características comunes que tendríamos en esos posteos de género otro, para ver si pertenecen ya sea a alguna de las clasificaciones que son tradicionales, o estamos frente a nuevos géneros que tendríamos que nombrar.
entre documentos de forma desatendida, en donde el operador no ingresa, hace una transformación de los datos, se aplica un algoritmo matemático y ese mismo algoritmo los agrupa solos en base a una medida de distancia. Esa medida de distancia es a un documento, se le hace una transformación y se lo transforma básicamente en una lista de números, y se hace una distancia matemática, normalmente euclidiana, entre esos dos, y se agrupan juntos o no, depende de algunas características que tengan. No siempre esta técnica arroja resultados buenos, y sí depende mucho de la interpretación de los datos de parte de alguien que conozca. En este caso, por eso es un trabajo interdisciplinar. En nuestro caso, nosotros aplicamos las técnicas de clustering, formamos los grupos, y después esos grupos son interpretados por gente de ciencias sociales. Bien. Bueno, algunos pasos, esto lo vamos a pasar más rápido, y vamos a ir a esta parte que es más gráfica. En nuestro caso tenemos posteos que están compuestos por varias partes: un texto, un enlace, una imagen, un video, y tenemos dos modelos. En el primer modelo tomamos el texto del post, y en el segundo tomamos el título del link. Son los dos componentes que tienen texto, y en donde queríamos tratar de ver si a través de esos textos podíamos agrupar nuevos géneros o no. Bien. El primer paso que tuvimos que hacer es limpiar estos documentos. Eso significaba sacarle los links, los emojis, signos de puntuación, caracteres especiales. Por ejemplo, hay un posteo que tenía hashtag humor, la foto que habla, se transforma en humor, la foto que habla. Entonces sacamos por ahí elementos paratextuales que no nos aportaban en el algoritmo, y por ahí generan ruido. La siguiente etapa es tokenizar el texto. Tokenizar el texto es convertirlo en palabras. Por ejemplo, el texto que teníamos anteriormente lo transformamos en una lista de palabras que luego el algoritmo puede trabajar. Ahí ¿me pasó? El siguiente paso es lo que le llamamos lematización, que consiste en reducir cada una de las palabras a una forma en infinitivo, a fin de poder comparar dos textos. Esto porque por ahí la riqueza del lenguaje hace que sea difícil comparar dos textos de forma directa. Entonces, por ejemplo, tenemos el resultado final, que sería humor, foto, hablar. Otra de las transformaciones fue que se sacaron las preposiciones o algunas palabras que no aportan mucho valor, y nos quedamos con las que consideramos más importantes. Después ya se hace una transformación más matemática, en donde se usa una función que se llama tf-idf, que a cada término del documento con el cual nos quedamos le asigna una relevancia, y a través de esto se puede medir la distancia entre dos documentos. Por ahí no es la idea adentrarnos mucho en detalle, pero después se aplica un algoritmo que se llama K-medias, que lo que hace es precisamente ir agrupando estas distancias y formando grupos. Bueno, el clustering, en específico el K-means, hay que determinarle un parámetro que se llama el valor K, que es la cantidad de grupos. Esa cantidad de grupos se calcula mediante dos medidas, que son o el coeficiente de silueta o la inercia, que son dos medidas matemáticas que indican qué tan bueno es el agrupamiento, es decir, qué tan bien se llevan los grupos entre sí. Depende el conjunto de documentos, puede ser que los grupos estén más unidos y más separados entre sí, que esa sería la mejor de las opciones, o que estén más juntos, y entonces se empieza a generar ruido, y un documento podría saltar de un grupo al otro sin problemas. Bien, hay un método específico matemático que se llama el método del codo, que nos permite elegir la cantidad de grupos. En este caso, la cantidad de grupos es 3, porque es donde se hace un codo en la gráfica. Bien, en base a eso, también tenemos la otra medida, que es el coeficiente de silueta, que nos indica qué tan bien está clasificado un elemento en un grupo o en otro. Bien, vamos a los resultados. Quizá que es lo más jugoso. En el caso del texto del post, encontramos un grupo
compuesto de posteos que siempre mencionaban un historietista o un humorista y que incluían el sintagma humor como en formato hashtag. Bueno, un segundo grupo que en realidad no... La técnica de clúster suele tener un grupo que es basura, es decir, un grupo en donde se va todo lo que no pudimos clasificar y que suele ser el más numeroso. Y obtuvimos un tercer grupo en el que los posteos presentaban un video o una imagen y se invitaba al usuario a hacer clic en el contenido mediante frases imperativas. Por ejemplo, mirá el video, mirá la foto. Estos son posteos que son específicos de las redes sociales y que no están en la prensa más tradicional. Bien, acá tenemos dos ejemplos para que se vean cómo se veían en Facebook en su momento, un posteo de humor o un posteo de mirar el video. Bien. El segundo caso que hicimos fue con los títulos de los links. En este caso se obtuvieron mejores medidas matemáticas, pero solo se pudo identificar un solo grupo con características relevantes para el estudio. Esto quiere decir que por eso hay que combinar bien tanto la parte matemática como algún experto en el tema que viene de ciencias sociales y que puede distinguir si ese agrupamiento matemático tiene algún sentido para la vida real o no. Los posteos que se encontraron en ese grupo son los que contenían la palabra video, por ejemplo, tierno y viral el video del perro que le enseña a gatear a un bebé. Bien, este es un trabajo que está en progreso, en el que pudimos encontrar algunos resultados, tanto sea los posteos de humor como los posteos que presentan un video o una imagen. En el trabajo futuro, algo que ya estamos bastante avanzados, es aplicar esta técnica de clúster a todas las variables que se clasificaron a mano, que era género, turno, temática, todas las variables, aplicarla en un modelo de clúster un poco más robusto, como es el clúster de ensamble, que en realidad corre muchos modelos de clúster y los une a fin de ver si podemos encontrar más o mejores grupos más definidos. Bien, eso sería todo por ahora. Buenísimo. Estamos obligados a preguntarles cómo es colaborar con gente de ciencias sociales en este tipo de proyectos. Bueno, arranco yo. Sí. Bueno, primero que nada, muy interesante. Nosotros arrancamos en 2016, sí. Yo y José en 2017, y ya estamos en 2021 y seguimos en este camino. Pero al margen de eso, a nosotros lo que siempre comentamos es que fue un proceso de adaptación que no fue fácil, de disciplinas muy distintas para abordar los problemas, los objetivos. Un problema que tuvimos era que nosotros en principio nos habíamos plantado muy desde el lugar de brindar un servicio a un proyecto de investigación ajeno y apropiarnos del objeto de estudio y de los objetivos del equipo y proponer nuevos, y que nos surgieran interrogantes propios fue algo que nos costó y que nos llevó tiempo. Lo mismo que entablar un lenguaje en el que nos pudiéramos entender, en el que supiéramos todos de qué estábamos hablando y pudiéramos comprender lo que el compañero escribía en un artículo, también fue un proceso arduo de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo en conjunto, de mucho esfuerzo. Sí. Y creemos que recién, o sea, hemos tenido resultados, pero recién ahora estamos logrando una madurez como para ir sacando mejores resultados. Todo esto del lenguaje, las técnicas ya lo tenemos más aceitado, entonces no requerimos por ahí explicar, por ahí en las diapositivas se ve, hay mucha cantidad de definiciones, mucho matemático, que por ahí en un primer momento hay que explicarlo, hay que empaparse un poco en el tema, y entonces estamos haciendo, ya estamos más maduros, entonces el grupo puede producir un poco más. Sí, lo mismo que para nosotros, que parece muy tonto, pero desde comprender las variables género periodístico, nosotros no podíamos distinguir una entrevista de una crónica, de una noticia, de
Entonces todo eso fue un proceso de estudio de ambas disciplinas para poder tener un diálogo en común y un lenguaje en común, modalidades, bueno, un montón, un sinfín de cosas que hemos aprendido y nos hemos nutrido entre las disciplinas. En la semana tuvimos una charla donde compartimos con algunos colegas también de distintos espacios sobre las dificultades que hay en hacer interdisciplina en nivel universitario, y también decíamos un poco esto, o sea, lo difícil que es armonizar, no solamente primero un lenguaje, sino también poder compartir y construir entre todos un mismo objetivo de trabajo. Eso, porque digo, en ese objetivo de trabajo están un poco nuestras expectativas, nuestros criterios de qué tipo de ciencia nos gusta hacer o qué tipo de trabajo nos gusta hacer, y también después todo el tema de lidiar con enormes condiciones institucionales tan distintas, porque no sé cómo les pasa a ustedes en el equipo, pero publicamos en velocidades distintas, publicamos en modalidades distintas. Sí. Nosotros en ciencias sociales no somos de publicar con muchas coautorías, por ejemplo, y los que vienen por ahí de laboratorios publican con mucho más coautores. Digo, hay un enorme desafío, y bueno, por lo que entiendo ustedes Sí, lo de la coautoría también fue un tema a solucionar. También conseguir congresos o revistas que estén interesados en el tema de la interdisciplina, sobre todo de la parte de la ingeniería o de la ciencia más dura, es más difícil por ahí que se vea como los objetivos interdisciplinares en cierta forma. Encuadrar los contenidos también. Por ahí, claro, encuadrar los contenidos, por ahí a veces interesa más, no sé, mejorar una técnica de clúster que aplicarla a algo de la vida real y obtener resultados. Por ahí en ese sentido, inclusive nos hemos visto volcado más hacia el área de sociales que el área más técnica de la ingeniería. Claro. Bueno, muchísimas gracias por presentar esta experiencia. No sé si Tomás, que le vas a presentar el espacio de ustedes. Bueno, perfecto, no hay problema. Si pueden dejar de compartir la pantalla, no sé si... Ahí está. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Gastón, a los colegas presentes. Bueno, como pertenencia institucional, bueno, participo de Factor Data, que es un espacio, es un laboratorio de experimentación de ciencias sociales computacionales. Esto es en el marco institucional, digamos, de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, que vendría a ser nuestra Facultad de Sociales en la Universidad de San Martín. Bueno, hay varias investigaciones que estamos realizando. Traje dos, como me pareció interesante compartir dos casos. Y bueno, casualmente tiene muchos puntos en contacto con lo que acaban de presentar los compañeros recién, que es, porque también es un trabajo de minería de texto, de NLP. Es más, de hecho, me ahorraron hablar la parte del preprocesamiento, así que buenísimo, pero igual lo vamos a mencionar. Así que también la investigación, esto es un trabajo que es la tesis de grado, digamos, para la licenciatura en sociología, que se hizo en el marco del espacio de Factor Data. Y que bueno, la investigación lo que intenta es buscar cuáles son los tópicos, los tópicos más relevantes que tratan los medios de comunicación seleccionados en esta investigación en la coyuntura electoral del año 2015. Entonces, bueno, es una aplicación de técnicas computacionales desde la recolección de los datos, el preprocesamiento, la aplicación del algoritmo, visualizaciones, donde, bueno, voy a ser un poquito breve a fines de ajustarme al tiempo propuesto. Hay cosas que voy a saltear. Esto las preguntas relevantes son cuáles son los tópicos relevantes que tratan los medios de comunicación seleccionados en la coyuntura electoral del año 2015 en Argentina. ¿Cuál es la evolución temporal de los tópicos? Porque también nos interesaba ver qué tanto se hablaba de los tópicos detectados a lo largo que pasaba el tiempo y puntualmente ver qué pasaba en las elecciones, saber si había algún tópico que se hablaba más que otro, ver qué pasaba hacia el interior de los diarios, porque también eso lo pudimos preguntar.
Y bueno, ¿cuáles son la utilidad de las técnicas para el estudio de estas cuestiones aplicando estas técnicas computacionales? Seleccionamos los diarios Clarín, La Nación, Perfil, Minuto 1, Telam, Página 12 e Infobae entre enero de 2015 diciembre de 2016, ¿sí? Esto lo voy a saltar porque es estado del arte marco teórico. Me interesa ir más a la parte metodológica, que bueno, este es el flujo de trabajo del trabajo de esta investigación. Entonces, vamos a ir un poquito parte por parte. Primero fue la parte de la obtención de los artículos. Entonces, para esto, lo que hicimos fue consultar una base que se llama GDEL, que GDEL es un proyecto que está respaldado por Google Jigsaw. Se presenta como una base de datos que recolecta noticias alrededor del mundo casi en tiempo real. Es una base de gran tamaño que se consulta utilizando un servicio de Google Cloud, que es Google BigQuery. Entonces, esto es un almacén de datos multinube de alta escalabilidad, que es serverless. Y bueno, le hacemos la consulta entonces a esta base de datos con las especificaciones que dijimos recién, a esos medios de comunicación en ese periodo seleccionado, y cuando tenemos esos links, lo que hacemos es lo que es el proceso de scrapeo raspado, digamos, en criollo. Y para esto lo que hicimos fue armar un servidor en un servicio de AWS, del servicio de Cloud Computing de Amazon, que se llama Amazon Lightsail. Amazon Lightsail lo que ofrece son servidores, entre muchas cosas ofrece servidores de un costo muy bajo. Entonces armamos un servidor que utiliza con un sistema operativo Debian, y dentro le configuramos un script que lo que hacía justamente era ir sitio por sitio, ir a la noticia, traer el título, traer el texto y meterlos en una base de datos. Eso automatizado mediante un script. Cuando nos quedamos con la base final, lo que hicimos fue el preprocesamiento, que preprocesamiento, como recién los compañeros que hablaban recién lo explicaron: tokenización, lematización, la limpieza del texto para palabras que uno considera que son no informativas, tal cual lo explicaron, así lo procedimos de la misma manera, digamos, utilizando estas librerías. Particularmente nosotros, yo en este caso usé Python, pero bueno, también usamos R, en este caso fue Python. El corpus final, casi 500.000 de artículos, una cantidad bastante grande. Y esto es un pequeño análisis exploratorio sobre la distribución de la producción periodística. Esto es un ploteo de un conteo absoluto a lo largo del tiempo para ver qué podíamos ver ahí. La línea roja son las elecciones paso, y luego está la primera y segunda vuelta, pero eso es solamente conteo absoluto. Entonces, bueno, lo que hicimos fue armar el corpus de texto. Acá hay un ejemplo de la base de datos, como si lo pueden ver. La base de datos tiene una columna título, otra texto, otra fecha y otra link. Entonces, cada fila, o sea, cada observación es una noticia. Esto es lo que mencionaban recién los compañeros. Creación de matriz término-documento, el coeficiente TF-IDF para mejorar la matriz de término-documento. Bueno, y aquí hay una diferencia, que lo que elegimos aplicar y lo que estamos usando entre otros modelos, pero en este caso fue un algoritmo que se llama LDA, Latent Dirichlet Allocation, que, para hacerlo rápido, básicamente lo que intenta es reconstruir las condiciones de generación de los documentos a partir de los documentos finales. Es un modelo bayesiano inverso que reconstruye esas condiciones. Entonces, lo que hace el algoritmo es, este es un gráfico del paper original del creador del algoritmo, pero básicamente lo que hace es detectar categorías que coocurren. Entonces, se me hace fácil poner este ejemplo, suponiendo que tenemos un corpus de texto donde siempre le estamos suministrando todos los días un diario. El algoritmo, por ejemplo, va a ver que todos los días hay categorías que coocurren, como por ejemplo lluvia, precipitaciones, frío, templado, calor, y dice, bueno, este conjunto de categorías está coocurriendo. No las nomina, pero las detecta. Lo mismo con deporte: equipo, fútbol, ganó, venció, San Lorenzo, Newell's, etc. Coocurren estas categorías, las detecta, no las nomina.
Bueno, y el modelo claramente recibe parámetros e hiperparámetros, entonces buscando una combinación de... Ahí hay una discusión, con este modelo LDA hay una discusión en base a cómo encontrar el número óptimo de tópicos, hay como algo no saldado, es ir probando más que nada configuración de parámetros. Perdón. Y bueno, los resultados son estos. Vimos un tópico que es cine, arte y espectáculos, otro tópico que lo catalogamos como hechos violentos, un tópico, por ejemplo, unidos, gobierno, región, presidente, paz, Argentina, Papa, mundo, Europa, acuerdo, guerra, derechos humanos, seguridad, esto es política exterior, Casa Rosada, videos, redes sociales, foto, modelo, pareja, fotos, programas, periodista, imágenes. También cuando vamos a ver cuáles son las noticias que son clasificadas en estos tópicos, vemos que, por ejemplo, el Gran Hermano 2015, la escapada romántica de Fedeval y Barbie, bueno, esto lo nominamos como farándula. Otro tópico que está vinculado con causas judiciales y hechos de corrupción. Otro tópico que tiene que ver más con hechos de inseguridad. Bueno, deportes, como mencionábamos recién. Un tópico que es elecciones. Vean, las palabras detectadas: Macri, gobierno, presidente, Scioli, Massa, Mauricio Macri, pro, Argentina, oposición, Frente Victoria, etc. Economía, también un tópico presente dentro del corpus de texto, y la generación de visualizaciones, por ejemplo, este es un gráfico que reúne todos los medios en un mismo gráfico y los muestra. El eje X es la línea temporal, desde el inicio de la recolección de datos al fin. Voy a acercarlo porque me quedó medio chiquito, pero lo que aquí podemos ver es que línea roja son las PASO, entonces como principal hallazgo y algo interesante que pudimos ver en este análisis es cómo, si se fijan, la línea amarilla, que es el tópico elecciones, cómo cuando llega el momento de las PASOs, el tópico elecciones, que arranca siendo el tercer tópico más relevante, empieza a primar hasta las PASO. Luego de las PASO, y se da la primera y segunda vuelta, el tópico cae, y hacia final del periodo estudiado cae a cuarto lugar aproximadamente. Y luego hay un... perdón, sí. ¿Hechos violentos? ¿Cómo? Disculpame. El primer tópico del predominante es hechos violentos. El primer, claro, efectivamente, ese tópico que vemos arriba de todo, el rosa, es el que se mantiene estable a lo largo de todo el periodo, hechos violentos e inseguridad. Seguido por economía, seguido por cine, arte y espectáculos en los datos que hemos logrado recabar. Entonces, eso como hallazgo, luego generamos visualizaciones hacia adentro de los periódicos, entonces La Nación tiene como su propia dinámica, la mayoría se apega, digamos, a la tendencia general de todos los diarios juntos, pero con algunas diferencias. Clarín, por ejemplo, siempre el tópico hechos violentos con mucha presencia. Perfil también se apega a la tendencia general, tiene algunas características propias, pero sigue más que nada la general. Minuto 1, fíjense también la presencia de hechos violentos de inseguridad, también es característica. Telam, que tiene una fuerte presencia, aparte del tópico de elecciones, de economía, hechos violentos. Infobae, aquí se da una particularidad para los que leen Infobae, quizá lo vean, pero hay una presencia muy fuerte que no se da en el resto de los periódicos del tópico de política exterior, cosa que no ocurre en otros diarios. Página 12, una fuerte presencia que no se da en otros diarios del tópico cine, arte y espectáculos. Entonces, bueno, como conclusión del trabajo, se lograron identificar los tópicos relevantes en los medios de comunicación seleccionados en el recorte propuesto, utilizando el modelo LDA. Logramos describir la evolución tanto a nivel general de todos los diarios como hacia adentro de los periódicos. Y, bueno, señalando cuáles son las ventajas de aplicar métodos computacionales a análisis, digamos, desde las ciencias sociales, que son la escalabilidad, la posibilidad de la replicabilidad, que eso es importantísimo, y aparte es muy bueno la posibilidad de pasar el código a otro investigador y que lo pueda implementar y que lo pueda adaptar y transferir ese conocimiento en algo que está formalizado en un archivo, y la sistematización de todo el proceso desde la recolección hasta la generación de las visualizaciones y los resultados. Bueno, y ahí, bueno, justamente lo que le decía, en ese repositorio está el script de consulta a GDate, el script de preprocesamiento, el script para generar la modelización, y etcétera. Así que quien quiera visitar, lo puede hacer ahí. Y un breve comentario,
también para otro trabajo que va un poco en la misma línea, que tiene que ver, hicimos también lo mismo, aplicación del modelo LDA, pero con un corpus de texto que analiza los comentarios de los lectores de noticias en estos medios de comunicación. Clarín, La Nación, Infobae, Página 12, ámbito financiero. Aquí la recolección de datos fue un poquito más rebuscada, porque lo que ocurre es que no estaba presente el contenido en el contenido estático del sitio, sino que había que abrir en una ventana, en un explorador, había que abrir los frames que justamente abrían las cajas de comentarios de Facebook. Entonces hubo un trabajo interesante ahí que estuvo bueno utilizando Selenium, que es un software de automatización que usa Google o Firefox. Logramos scrapear los comentarios y también indagando sobre cuáles son las dinámicas de conversación que se da en el contexto de pandemia, porque aquí el eje está puesto en esto, en ver cuáles son los discursos que circundan en el contexto de la pandemia del COVID-19, qué es lo que se habla en las cajas de comentarios. Y bueno, estos son los gráficos. Y bueno, hallazgos importantes aquí es la presencia de la grieta en la discusión, que es algo que si uno quizás lo puede señalar desde la intuición o decir que sí, que se va porque lo ve y lo lee, pero bueno, aquí lo pudimos detectar con la implementación del modelo LDA. Y si quieren chusmear el paper, este es el sitio donde está publicado el artículo para quien quiera leerlo. Así que, bueno, por mi parte, esa es la exposición que tengo. Les agradezco mucho el espacio. No, gracias a vos, Tomás. Igual, antes de darle la palabra por ahí a Juan, quería preguntarle si nos podés comentar un poco acerca de la diplomatura. Sí, bueno, también dentro del marco de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales está dictando, este es el primer año que se dicta, la diplomatura de Ciencias Sociales Computacionales y Humanidades Digitales, que justamente está enfocado para personas que no vienen con background de sistemas. Eso es muy importante, o sea, para quien quiera aprender y viene de la sociología y justamente tenga interés en esto, esta diplomatura está específicamente pensada para eso. Se aprende R desde cero, introducción al modelado de datos, introducción a modelos de aprendizaje automático, visualizaciones. Así que, bueno, es una diplomatura muy interesante. Información, bueno, después le voy a compartir el link porque no lo tengo a mano, pero lo voy a compartir para que puedan ver cuál es el contenido de la diplomatura y, bueno, otro tipo de información. Buenísimo. Sí, no sé si nos podés dar el dato de cuánto dura la diplomatura. Me gustaría darle el dato preciso para no decir cualquier cosa. ¿Es una pregunta de un año? ¿Es una pregunta de 2 años? Sí, es menos de un año, si no me equivoco. Son 9 meses, si no me equivoco. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a pasar, si les parece, a Juan, que nos cuente un poco el trabajo que se hace desde UBA y, bueno, el trabajo que él hace desde el Observatorio de Redes. Buenas, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Buenísimo, espera a ver si podemos compartir la pantalla. Que puede que falle esto, porque obviamente si hablamos de tecnología, algo tiene que fallar. ¿Viste? Ahí falló algo. Espera. Vamos a hacer esto así. Porque me acabo de mudar y esto sabía que puede fallar. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, perfecto. Sí, bueno, queda con un marco, pero bueno, no importa. Bueno, gracias Gastón por la presentación y por la invitación a este espacio. La verdad que está buenísimo ver qué se está haciendo y qué están haciendo otros colegas también hoy en explorar de alguna forma esto que hace varios años. Yo me acuerdo hoy cuando veía que estaba Jimena acá de las primeras épocas de la Asociación de Humanidades Digitales y de las primeras conversaciones que teníamos hace ya varios años, ¿no? Sobre cómo empezaban a irrumpir de alguna forma en las diferentes disciplinas, ¿no? Digo, que no tenían que ver con
con la computación, ¿no? El uso de técnicas prestadas de otros campos del conocimiento, ¿no? Y eso como claramente ha ido madurando, quizás a veces en sentidos divergentes, y quizás a veces en el mismo sentido, pero sin conversar entre sí, ¿no? También. Y un poco lo que voy a contar ahora es algo de lo que nosotros estamos haciendo desde el Observatorio de Redes, que el Observatorio de Redes originalmente surge dentro de un grupo de investigación de la carrera de Ciencia Política aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, como iniciativa de Facu Cruz y de Lara Goiburu, que era otro grupo de investigación que tenía una agenda específica que era de coaliciones políticas, ¿no? Y que justamente y ahí me parece que esto es súper interesante porque las coaliciones son redes, ¿no? Entonces lo que empezaron era a tratar de entender cómo desde el punto de vista de analizar las redes se podían empezar a dar algunas discusiones o plantear algunas respuestas de ciertos fenómenos del campo de lo social, ¿no? Y esto arranca de esa forma, luego empieza a tomar como un volumen propio. Hubo un impasse en el cual de alguna forma el grupo se separa del primer grupo de investigación y me pasan un poco de la posta a mí y lo que nosotros empezamos a hacer son dos cosas. La primera es tratar de darle un marco de inserción profesional a esto, ¿no? Digo, no solamente de pensar cómo escribir papers haciendo esto, sino cómo pensar un poco el nuevo rol profesional del cientista social, en el caso nuestro quizás más del cientista político, a través del uso de estas herramientas, ¿no? Por un lado. Y obviamente por el otro lado también el volver a incluir, ¿no? Estas discusiones que tienen que ver con el uso de herramientas técnicas o tecnológicas un poco más complejas de análisis en el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, de hecho, hoy que ya este año efectivamente nos conformamos como un grupo de investigación en sí mismo dentro de la carrera, hoy tenemos un grupo que la verdad que cuando se anotaron eran cerca de 30 y pico, casi 40, entre graduados, alumnos, alumnos de otras universidades, alumnos de otras facultades, de otras carreras también, obviamente principalmente de la carrera, pero también de otros intereses que vinieron a un poco lo que yo digo cuando arrancamos es a ver cómo entre todos podemos encontrar alguna pregunta que podamos responder, ¿no? Analizando datos, ¿no? Y que tengan que ver con preguntas de las ciencias sociales, ¿no? Y un poco contando un poco lo que fuimos haciendo en este último tiempo. Bueno, nosotros tenemos un Medium que está bastante desactualizado, pero que está. Esto era la presentación que ya le hicimos. Pero ahí hay algunas investigaciones bastante formato blog, te diría, más que formato paper, ¿no? Donde se analizaron algunos casos con agenda, ¿no? También, cosa que no es menor, ¿no? Me parece que es importante también eso, a veces destacarlo cuando uno lo hace, para que quede claro, ¿no? Y en ese sentido también, eso es como los resultados de la primera etapa, y esta segunda etapa ahora nosotros estamos con una lógica más de gestión de proyectos. Y de hecho estamos trabajando con organizaciones de sociedad civil. Hace unos meses lanzamos junto con FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, una investigación que se llama Usuarios de Dudosa Procedencia, donde nos propusimos justamente analizar dentro de una captura que hicimos de algunos millones de tweets, con algunas keywords que tenían que ver con la conversación del COVID, en los meses de abril y mayo del año pasado, tratar de buscar usuarios que justamente escaparan a la media, no digo que tuvieran un comportamiento anómalo, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es construir un indicador de qué es un comportamiento de media, ¿no? Es decir, empezar a tratar de entender eso, y luego ver aquellos que se iban, ¿no? De los límites de las representaciones lógicas de lo que estaba, del corpus que nosotros teníamos.
Y obviamente aparecieron un montón de cosas súper interesantes, aparecieron comportamientos de bots, aparecieron comportamientos de lo que entendemos que son trolls, aparecieron comportamientos de lo que nosotros llamamos mega militantes, no digo que no son trolls necesariamente, ni son bots, pero son raros, son usuarios muy particulares que, no sé, tuiteaban 200 veces por día, pero eran personas, digo, uno los veía, uno entendía, analizaba su comportamiento y los veía como personas. Y esto me lleva a algo que a mí me parece que es súper interesante del enfoque que yo muchas veces le trato de imprimir a las cosas que hacemos nosotros, que es, particularmente cuando trabajamos al menos en Twitter, yo trato siempre de leer al emisor, no más que a la conversación. Digo, yo trato de buscar más el sentido, ¿no?, de la elección de las palabras, que tratar de interpretar que lo que se da en una conversación en las redes sociales es asimilable a una representación de algo. Que me parece que es una discusión que en muchos casos queda implícitamente no saldada, ¿no? Y nos lleva a veces a conclusiones que podrían llegar a ser erróneas, ¿no? Cuando decimos esto se pasa en las redes y esto pasa en la sociedad, y creo que son dos cosas que son dos subconjuntos muy distintos de sujetos. Pero bueno, ese es uno de los trabajos que hicimos. Otro de los trabajos que hicimos hace muy poco y del cual estamos muy orgullosos se llama Políticos en Twitter, que ya, como ven acá, ya no estamos hablando de solamente una investigación, sino que lo que desarrollamos fue una web, una plataforma, nosotros le llamamos un repositorio, el repo, que básicamente es una Shiny de R, que trabaja con una base de MongoDB Cloud, y que lo que hace es diariamente captura los tweets de unas 500 figuras que nosotros determinamos, y que no solamente los captura, sino que te permite hacer algunos análisis exploratorios. Así que ahí vayan, politicosentwitter.com, si quieren lo pueden encontrar. Es un proyecto, por ejemplo, que también lo hicimos con la Fundación Democracia en Red, con el NDI, que es una organización de la sociedad civil también de los Estados Unidos, y con la carrera de ciencia política, ¿no? Y de hecho lo que hicimos después fue lanzar una convocatoria a proyectos de investigación, y en este momento estamos en un proyecto que de hecho los que ganaron fueron dos chicos de exactas del Instituto de Cálculo, que están haciendo un análisis ahí sobre algunos vectores de retweet para ver cómo la incidencia de ciertos políticos afecta a los usuarios cuando retuitean a usuarios. Cosas que aparecen cuando abrimos datos, ¿no? Que es algo que también para nosotros es muy importante todo esto. No solamente saber cómo usar los datos, sino tratar de abrir los datos que usamos en el proceso. Y ya cierro, para en todo caso volver después a una conversación más final. Lo que a nosotros nos parece muy importante es hacer un poco el salto a la inversa de lo que pasó en los 90, ¿no? Cuando la aparición de las interfaces nos metieron a todos en el mundo de lo digital, y dejamos de trabajar con las computadoras como terminales, ¿no? Es decir, dejamos de entender que nosotros podemos hacer que toda esa capacidad de procesamiento que está dentro de esa computadora, si le damos ciertas órdenes, las responda, digo, las puede responder. Y un poco lo que nosotros hacemos básicamente es eso, es aprovechar la capacidad computacional de la que tenemos alrededor nuestro, para esto, ¿no? Digo, analizar corpus que pueden ser de millones o decenas de millones de lo que se nos ocurra, así como para que los colegas acá comentaban temas de noticias, digo, nosotros nos interesa más el discurso político, si se quiere, digo, pero digo, dar ese paso a la inversa de volver a hablar vía terminal, ¿no? Digo, que nos obliga a esto que hoy decían también que es más que obvio y necesario, que es hacer puentes entre los lenguajes, ¿no? Entre los lenguajes de programación, los lenguajes de las disciplinas, y en este caso además los lenguajes de los que nos hacemos preguntas que pueden llegar a tener alguna respuesta que pueda servir para algo.
Pero bueno, eso es más que nada contar un poco lo que hacemos y lo que nos interesa dar como debate, al menos en el ámbito nuestro de la carrera de ciencia política, en este caso de la UBA, que es algo similar a la impronta que ya que estamos, digo, que tenemos en el seminario nuestro, que es el Laboratorio de Políticas Públicas, donde en vez de tener un enfoque puesto en el discurso, lo tenemos puesto en políticas públicas. Pero es lo mismo, digo, también tenemos un curso de R dentro de la materia, donde en vez de trabajar con textos, trabajamos con datos de presupuesto, o con datos de electorales, o con datos de otro tipo de materia que tenga que ver, en este caso, más con la política pública. Y eso también, ¿no? Digo, me parece, y ya en el otro espacio donde me toca estar, que es la maestría de comunicación política, ya es el lugar más de herramientas de investigación, ¿no? Digo, de cómo en los procesos de construcción de estrategias y de análisis de comunicación, digo, estas mismas herramientas, que en un caso no sirven para una cosa, nos pueden servir para indagar más sobre algunos efectos que puede tener la comunicación. Así que eso es un poco todo, creo, o algo, como para arrancar. Así que gracias nuevamente. Mencionaste 3 espacios. Mencionaste en un seminario, mencionaste un grupo de investigación de ciencias políticas ahí en FSOC, y mencionaste una maestría. ¿Quiénes pueden participar de esos espacios o para quiénes están pensados? Porque conozco los grupos de investigación en ciencia política, sobre todo, o sea, que son grupitos que se arman en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Suelen ser grupos súper abiertos, es súper interesante. Yo participo de uno y es súper interesante porque hay gente de España, hay gente de Brasil, hay gente de política, pero también hay un montón de estudiantes de sociología. No sé cómo son el resto de los espacios. Mirá, la verdad que la obligación que tenemos es admitir, obviamente, a los graduados, a los alumnos de la carrera, pero después ya depende en general de cada uno. Nuestra política es de apertura, con lo cual, digo, todo aquel que quiera sumarse, digo, hay obviamente un periodo de apertura, digo, para tener como un ciclo anual de ideas y de propuestas, y digo, no sé, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos como una reunión mensual, pero ahora están en el curso de introducción a R, los chicos, entonces nos vamos a juntar recién dentro de 10 días ya para empezar a discutir preguntas y otras cosas más. Pero eso es abierto, así que todo el que quiera sumarse ahí, cuando ve que se abre la carrera, sigan ahí, la convocatoria, digo, sigan ahí a la cuenta de la carrera en Twitter o mismo de la facultad, pero principalmente la carrera, y van a ver, y nosotros, sea que tenemos gente que viene de exactas y gente que viene de periodismo de la UADE, es decir, hay de todo. Así que eso es súper abierto. El seminario es obviamente más específico para alumnos de la carrera de ciencia política, pero se puede cursar por un sistema de equivalencia con otras de las carreras de sociales, y la maestría no, ya eso es otra cosa, es la austral con todo lo que eso implica. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan. Le vamos a dar la palabra a Jimena, y esperemos que nos quede un poquito de tiempo como para discutir. Me parece que en las intervenciones de todos ustedes están saliendo un montón de cosas súper interesantes, entre ellas nuevos cambios y prácticas en la manera de laburar. Ahí Juan mencionaba, por ejemplo, que ellos publicaban en Medium, hablamos de repositorios, hablaron de una aplicación. Los colegas también tenían sus proyectos publicados en repositorios. Me parece que se está dando un nuevo conjunto de prácticas, incluso de algo tan central como puede ser para la vida académica como es la publicación, que me parece que está bueno que discutamos y empezar a ponerlas y mostrar de que también lo podemos hacer y que esas prácticas son cosas que podemos de alguna manera también adquirir y empezar a laburar desde las ciencias sociales. Bueno, dicho esto, me callo y le dejo la palabra a Jimena, que viene en representación de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y del CAICIT Lab. Gracias, Gastón. Yo no estoy en Rosario, estoy aquí en Capital Federal. Lamentablemente preferiría estar en Rosario, con toda sinceridad, pero me tocó andar por aquí. Yo les voy a comentar un poco lo que estamos haciendo en el campo de las humanidades digitales aquí en Argentina desde el año 2013. Voy a hacer algún recorrido por la educación informal y formal que hemos venido proponiendo desde ese momento. De hecho, fue una grata sorpresa encontrarme con Juan, que
estuvo en los primeros años de la asociación, y con él trabajamos mucho, bueno, este espacio de comunidad de práctica, de encuentro, de construcción de conocimiento desde distintos saberes. Bueno, y un poco desde ahí emprendimos este camino con el tema de las humanidades digitales. Que bueno, por si alguien no está como muy en el tema, traigo como una definición, además la definición de Wikipedia siempre es una de las que más me gusta, porque digamos que hace bastante hincapié no solamente en esta cuestión de la intersección de lo computacional con, digamos, con las disciplinas de las humanidades, y que trae como buen ejemplo el de Boyan Tools, el text mining con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que ya habla bastante bien de qué nos interesa en el campo de las humanidades digitales, la literatura, el texto, de todas estas cosas que nos desvelan a los humanistas, pero sí esta cuestión de poner ya en la mesa algo que para los humanistas es bastante complejo, que es el trabajo colaborativo. En las humanidades estamos muy acostumbrados al trabajo individual, no solamente en las ciencias sociales, sino que en las humanidades escuchaba a los colegas y pensaba cómo se trasladan todos estos problemas en el campo, ¿no?, de humanidades y ciencias sociales, y las dificultades que surgen cuando estamos trabajando colaborativamente, estas cuestiones que tienen que ver con las formaciones muy diferentes en cuanto al epistemológico, donde suele haber a veces choques en los grupos de trabajo, como a veces en estos campos hay que hacer un tomar y dejar, llegar a estas líneas de cruce, pensar cómo trabajar mejor transdisciplinariamente, y no solo en el cruce de lo computacional y lo humanístico, sino entre las distintas aproximaciones de las humanidades y de las ciencias sociales a los objetos de estudio. Pero, digamos que para mí siempre la cuestión más interesante de las humanidades digitales, y donde lo que estamos haciendo hoy en este conversatorio, es pensar en los lugares de encuentro que tenemos, ¿no? Y pensar qué podemos sacar de productivo en las cosas que tenemos en común, en las metodologías que en este momento estamos usando para trabajar en cuestiones que tienen que ver con las ciencias políticas, a lo mejor con discursos que tienen que ver más con lo social, y en nuestro caso con los discursos de las humanidades o de la literatura, si se quiere, por ejemplo, y digamos, el conocimiento construido colaborativamente, que me parece que es el gran desafío que todos tenemos aquí. No me voy a meter un poco de cómo se componen las humanidades digitales o cuáles son las disciplinas que casi siempre son las más interesadas en las humanidades digitales, qué traen cada una y qué dejan, porque esta imagen podría ser armada de distintas formas. Esto, digamos, esto fue parte de un trabajo de investigación que hicimos a través de distintas encuestas, y digamos, también un trabajo comparativo de cómo habían surgido las humanidades digitales en otros países, por ejemplo en Europa, comparando un poco también cómo las distintas disciplinas habían, digamos, dado forma a las humanidades digitales de un modo muy distinto en las academias del norte global, las academias nuestras latinoamericanas, por ejemplo. Pero sí algo que a las humanidades digitales, tanto a las que hablan español para la comunicación científica, como para las que hablan inglés, etcétera, en este momento, digamos, está guiando nuestros pasos, son todos digamos, las aproximaciones macroanalíticas, de cuantificación, de lectura distante, como suelo llamarlo, de algoritmo crítico. Digamos que por este lado están surgiendo los trabajos más interesantes en el campo ya hace podría jugarme a decir, unos 7 años digamos, a nivel global. Y creo que es de donde están surgiendo los proyectos más interesantes, que también dejan ver un poco qué entendemos por infraestructura, qué entendemos por investigación, dónde está la ciencia abierta, por ejemplo, el uso de herramientas más o menos abiertas que construyen más o menos comunidad, también todo ese tipo de reflexiones que para los humanistas son también importantes. No es solo una cuestión de aplicar tecnología, una cuestión más instrumental o de encontrar resultados, sino que para nosotros también compartir procesos y teorías también es un punto importante.
Aquí en Argentina, cuando empezamos con la Asociación de Humanidades Digitales en 2013, para nosotros fue muy importante pensar que ya teníamos 2 leyes que estaban de alguna forma haciendo hincapié sobre lo público, sobre la necesidad de tener repositorios, sobre la cuestión de lo digital, sobre la investigación que ya se hacía con herramientas digitales y que buscaba otras formas de preservarse, de mostrarse, etcétera, etcétera. Esto empezó a generar, digamos, interés entre investigadores del ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades. Así surgió un poco la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Tenemos un largo recorrido, hemos organizado una gran cantidad de congresos, uno en Rosario, creo que de ahí viene, bueno, la relación con Virginia, de Brusa, con el laboratorio allá, que es muy fuerte, pero también con otros grupos en todo el país. También en el último año creo que perfeccionamos una técnica que ya habíamos usado en 2019, que fue la de organizar eventos online. En 2019, antes de la pandemia, organizamos el primer, lo llamamos un webatón, de 24 horas, donde hicimos presentaciones sobre humanidades digitales de gente de todo el mundo en distintas zonas y usos horarios. Y en el último año hicimos el Noviembre HD, durante todo un mes nos dedicamos a presentaciones de humanidades digitales. Participó una gran cantidad de personas digamos, de toda la región, y algunos de Europa y Estados Unidos también. Así que aquí lo que, digamos, lo que hizo la asociación en estos últimos años fue, la verdad, un trabajo de construcción de comunidad, muchos talleres, capacitaciones. Esto de la cuestión de la educación informal, dimos una enorme cantidad de talleres donde cada uno aportaba un poco lo que sabía en esta cuestión de la comunidad práctica, ¿no? Donde, bueno, hubo talleres sobre edición de textos, sobre scrapping, sobre construcción de bibliotecas digitales con DSpace, o sea, trabajos de bibliotecarios, de gente de ciencias de la comunicación, de humanidades. En ese sentido ha venido creciendo la asociación. Ahora, por ejemplo, estuvimos trabajando en un taller de creación de podcast en estos últimos 2 meses. Más allá de eso, como proyecto ya personal, ha sido la construcción de un laboratorio de humanidades digitales en el CAICIT, que vengo dirigiendo desde el año 2015, donde también tengo el gusto de tener un grupo de mujeres que programan y que trabajan en cuestiones que tienen que ver también con procesamiento del lenguaje natural, con modelado de datos. Coordino el laboratorio y trabajo con mis 2 colegas, Nidia Hernández y Romina de León, y también tenemos un amplio grupo colaborador de otros institutos de CONICET y de otras universidades. Por ejemplo, tenemos un convenio con el IBIC de Brasil, gente de Ciencias de la Información de Brasil, y con otras universidades también en España y en los Estados Unidos. Así que así es como hemos venido trabajando. Nuestro interés principalmente en estos últimos tiempos ha sido la edición de textos, la edición enriquecida de textos, como sabemos llamarlo, pasar un poco de la digitalización simple a ofrecer a los interesados textos enriquecidos. Trabajamos también bastante en la construcción de bases de datos, digamos, de información geográfica e histórica, en lo que llaman gacetirs antiguos. Este es un texto que editamos del siglo XVII, donde construimos un gacetir, un diccionario histórico geográfico digital específico para mapear lugares que hoy han cambiado su nombre. Hicimos un trabajo bastante intenso, si se quiere, desde lo que hoy se llama las geohumanidades o las humanidades espaciales. Evidentemente la visualización de datos tiene un lugar primordial en lo que hacemos. La idea es pasar también, no solamente pensarnos como personas de las humanidades interesadas en los textos, sino también este pasaje constante entre el texto y el dato y cómo se pueden visualizar los textos de diferentes modos y proponer otros modos de lectura. Como estaban hablando antes de cuestiones de Twitter, me gusta también comentarles que nosotras, aunque los discursos, más allá de la literatura, nos cuestan bastante, sí nos animamos a entender, a trabajar en Twitter el año pasado, porque nos pareció que la cuestión de la pandemia lo ameritaba y que necesitábamos acercarnos un poco a estas cuestiones de los discursos que circulaban en términos de narrativas.
Y sí propusimos un abordaje de las humanidades digitales, trabajando a partir de la noción de corpus. No fue un trabajo tanto de scrapping o de gran cantidad de datos, sino que lo que hicimos fue curar previamente distintos corpus, trabajar con corpus específicos temáticos que íbamos recogiendo a partir digamos, de keywords que eran las que nos interesaban. A partir de eso trabajamos en un repositorio y hoy en día, bueno, lo que ofrecemos en abierto son bueno, las colecciones, los datasets que previamente curamos y también algunos ejercicios interesantes que hicimos de topic modeling. Bueno, todo esto está en abierto, después les puedo pasar los links para que miren un poco los métodos que nosotros usamos, que son un poco los mainstream en este momento en las humanidades digitales, el text mining, topic modeling, un poco trabajar con un lenguaje como Python, que también se ha vuelto como uno de los lenguajes entre R y Python, es por donde están yendo los tiros en los últimos tiempos. También desde 2015 coordino un máster en España con mis colegas en la UNED, universidad donde trabajé muchos años. Esta es una formación es una formación interesante, es una maestría que ya lleva muchos años. Sin embargo, uno de los problemas que tenía a la hora de ofrecerse en Argentina es el precio. Bueno, podemos decirlo así abiertamente. Pagar en euros una formación de maestría no es casi siempre accesible, como sabemos, a los que habitamos en esta región. Es una muy buena formación. Trabajamos muchos años en establecer este máster en España, trabajando entre los departamentos de filología de la UNED y los departamentos de informática. Sin embargo, bueno, buscábamos ofertas también desde el laboratorio. Mi aproximación es un poco que lo que se investiga también se tiene que enseñar, que es el modelo TPACK, que es el que yo suelo utilizar. Investigación y formación tienen que estar siempre, digamos, unidas. En los últimos tiempos también hicimos mucho trabajo con lo que son herramientas abiertas, lo que se llama la minimal computing, trabajar con sitios estáticos, trabajar con GitHub Pages, ofrecer ese tipo de herramientas a los estudiantes que después les den autonomía para empezar sus propios proyectos sin tener que depender de plataformas o de otras herramientas que a veces no funcionan sino con licencias pagas, etc. Esta es una formación que también estamos dando en este momento entre la Universidad de Maryland y el CONICET, que empieza ahora el 1 de septiembre, pero está pensada solo y específicamente para estudiantes de grado. La idea es formar, es un grupo. Ya trabajamos el año pasado con 10 estudiantes de grado y este año también seleccionamos otros 10 estudiantes de grado, en este caso de la Universidad de El Salvador, y la idea es enseñar este tipo de herramientas, digamos, de minimal computing, de computación mínima. Trabajaremos en ediciones digitales con Jekyll, trabajando un poco en GitLab, haciendo un poco de edición digital, y viendo eso, enseñando a los estudiantes, que siempre es un desafío y es complejo de grado interesarse por estas cuestiones, más allá de aprobar las materias de grado, porque esto se ofrece como un curso de extensión, ¿no? Pero bueno, un poco estamos haciendo mucho hincapié en usar este tipo de tecnologías. Y la otra formación que también dirijo aquí en Argentina es la Diplomatura en Humanidades Digitales desde la UCES, que es una formación semestral, donde tenemos 5 módulos, uno de teoría de las humanidades digitales y práctica, codificación digital de textos con XMLT, que es el lenguaje de marcado estándar para los textos de humanidades y ciencias sociales, visualización de datos y textos, curaduría de datos y visibilidad de la información, que se da en portugués porque esta diplomatura la estamos dando a través del convenio con el IBIC, así que es muy interesante porque los estudiantes han trabajado en Python, en portugués, aquí en Argentina, así que fue muy interesante pensar el lenguaje desde otro lenguaje, que era cosa de para los humanistas también nos interesa bastante esta cuestión de lo lingüístico. Y el último módulo es de análisis estilométrico con R, donde hacemos R y después nos metemos un poco con un paquete de R que se llama Stylo para trabajar en estilometría, que es algo que a la gente de literatura nos interesa mucho, que es trabajar con patrones, con reconocimiento de textos, por ejemplo, anónimos, que a partir del reconocimiento de ciertos patrones, si se quiere, de estilo, nos permite agrupar textos y ver si podemos llegar a distinguir algún autor por ahí. Pero la diplomatura es bastante propedéutica. En estos 6 meses pensamos como un humanista, pensemos un humanista y a lo mejor alguien del campo de la literatura, de la filosofía, de la historia, de la bibliotecología,
o alguien del campo de las ciencias sociales se acerca a este tipo de formación, así que intenta ser muy propedéutica. Empezamos con un trabajo con herramientas, si se quiere, más intuitiva, de anotación de textos, de minería de textos también, pero donde metemos a los estudiantes poco a poco en ver, bueno, qué se hace más allá de la digitalización y cómo son todas estas operaciones, sin tener que empezar trabajando con lenguajes de programación. Después seguimos un poquitito más, los metemos a trabajar en TEI, los metemos a trabajar con lenguajes de marcado, vemos un poco cómo funciona lo semántico, por qué necesitamos lo semántico a la hora de ofrecer textos en la web para ser reusados por otros, para ser usados para investigación, etcétera, etcétera. Nos interesa mucho la visualización de textos y de datos. Uno de los desafíos de la diplomatura fue empezar esto trabajando con análisis de redes y con textos literarios. Fue muy interesante porque, digamos, disparó también trabajos en los estudiantes que venían con trabajos a lo mejor de posgrado, donde ya tenían textos donde podían empezar a aplicar toda esta serie de cuestiones, así que aquí ya los estudiantes empezaron a reaprovechar cosas que estaban viendo en la diplomatura para llevarse a sus propias investigaciones. Luego de ese módulo pasaron a trabajar en Python, haciendo también este cruce con el portugués, que realmente fue un desafío. Todavía podemos seguir mejorando un poco en la diplomatura cómo ofrecer estas cuestiones más de cruce entre lenguas, entre lenguajes de programación, y ahora en este momento todavía no están los chicos porque en la diplomatura todavía no la estamos terminando, todavía no están trabajando con el paquete de Stylo, pero sí ya están trabajando en R. Es muy interesante que todos los que hasta ahora dijimos una palabra, dijimos R, eso habla de cómo también hay ciertas herramientas, hay ciertas metodologías que se están transformando en centrales, y eso es muy, muy interesante para pensar después cómo articulamos nuestros discursos, cómo pensamos también un poco cómo construimos conocimiento a través del uso de este tipo de herramientas y las cosas que encontramos en común, también las dificultades a la hora de enseñar, ¿no? Porque todo esto es darle a los estudiantes algunas herramientas para después seguir investigando. Nuestra diplomatura es de 6 meses. Imaginen que en 6 meses es abrir ventanas, no abrimos puertas, como digo yo, ¿no? Solo abrimos algunas ventanas. Así que básicamente esto es lo que estamos haciendo y este es el recorrido que hemos venido proponiendo en el campo desde hace ya varios años. Aquí tienen algunos datos más por si les interesa y bueno, encantada de seguir conversando. Gracias Jimena, gracias sobre todo por poner un poco también el foco en ese pedazo de trabajo que tiene que ver con la digitalización, la construcción de corpus ricos, inteligentes, bien anotados, bien complejos. A veces, por ahí, desde las ciencias sociales, computacionales, solemos poner más el foco en la parte del análisis, pero bueno, claramente hay todo ese costado de la construcción de los datos, que desde los sociólogos lo entendemos como parte de un proceso de datificación, un proceso de digitalización, y entendemos que ese proceso, al ser social, viene con un montón de cosas, pero que a veces no lo ponemos en el foco de nuestro trabajo, y pareciera que con aprender a analizar datos que nos vienen de afuera es suficiente, y bueno, me está buenísimo que hayas mostrado el enorme laburo que hacen, y el enorme laburo que implica hacer ese tipo de trabajo de construcción de los materiales, obvio. Bueno, te agradezco, Jimena, y le vamos a dar la palabra. Gracias por el espacio. Por favor. Le vamos a dar la palabra a los colegas mexicanos que vienen de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional. También súper interesante el trabajo que hacen, y ya aprovechando un poco de Jimena, abrir un poco el espacio de temas y de enfoques con los que estamos trabajando. También de paso les voy a pedir a ellos que nos comenten cómo es trabajar incluso con otras metodologías computacionales que no necesariamente uno venga a decir, bueno, esto es ciencia de datos. Digo, yo sé que ellos trabajan por ahí también con simulaciones, con modelos basados en agentes y un montón así de técnicas que por ahí venían más del palo de los desarrollos de la complejidad, que me parece que también son parte de toda esta enorme gama que es las ciencias sociales computacionales. Y también les voy a pedir que nos comenten un minutito acerca del simposio que acaban de realizar,
que también estuvo súper interesante. Así que les dejo la palabra, son el doctor Antonio Aguilera y la doctora Leticia Abrica. Son miembros fundadores, ¿no?, de la red. Así es, somos miembros fundadores. Muy bien, me voy a permitir hacer una pequeña presentación. Entonces, aquí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Gastón. Es un privilegio y un honor estar en estos conversatorios. Son riquísimos los conversatorios que ustedes organizan. Nosotros no tenemos esa tradición del conversatorio, pero sí tenemos la del coloquio, la del simposio, y bueno. Yo soy Antonio Aguilera, mi colega la doctora Norma Leticia Abrica, y yo formamos en el año 2019 lo que es la Red Iberoamericana de Sociología Computacional. Por cuestiones de visualización en la red y precisamente de no centrarnos solamente en el idioma español, pusimos nuestro logotipo en inglés. Y por eso es de que somos la Iberoamerican Network of Computational Sociology. Así nos pueden encontrar también googleando. Y bueno, voy a platicarles un poquito de la red, de qué trata y por dónde va. Bueno, la red es un esfuerzo colaborativo internacional que comenzó en el año 2019 para precisamente empezar a conjuntar a investigadores españoles y de América Latina que trabajamos con lo que comprendemos nosotros como sociología computacional. La mayoría de nosotros no somos sociólogos. Yo, mi formación es de físico teórico. Y pues bueno, la doctora Abrica es matemática. Y pues bueno, nos hemos dado a la tarea de reconvertirnos en lo que llamamos un sociólogo computacional. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en la red, comenzamos utilizando precisamente metodologías de modelado y simulación, principalmente autómatas celulares, modelado basado en agentes, dinámica de sistemas, ese tipo de cosas. Y pues nos dimos cuenta de que pues estábamos muy solos. La doctora Abrica está en la Universidad de Guadalajara, en el campus universitario de Los Lagos, el Centro Universitario de Los Lagos, no campus, el Centro Universitario de Los Lagos. Y pues ella vino conmigo a hacer un postdoc y pues en el postdoc vimos la necesidad de poder tener un espacio común donde pudiéramos nosotros empezar a organizar cosas que iban más allá de las cortas visiones de nuestras instituciones. Con esto abrimos el espacio de la red. La red ahorita estamos empezando a convertirla en una asociación civil para precisamente darle un corte más jurídico. Pero lo que tratamos de hacer en la red es, bajo diferentes disciplinas y enfoques, principalmente el enfoque de los sistemas complejos, tratamos de estudiar tres cosas principales. La relación estructura-agencia, la relación macro-micro y la relación entre tecnologías y política. Esas son nuestras tres grandes preguntas que nos hemos planteado como el eje temático de la red.
Estudiamos normas sociales, estudiamos cooperación, colaboración, estudiamos la no cooperación, estudiamos la defección, estudiamos rebeliones, estudiamos un sinfín de cosas, pero siempre tratando de contestar estas preguntas. Nuestros colegas que hemos encontrado en Cuba, Argentina, Colombia, el mismo México, en Estados Unidos, y nosotros, pues de cierta manera, intentamos con nuestras investigaciones responder a estas preguntas. Y buscamos, aparte, pues algo mucho más social, mucho más político también, que es refrendar los lazos de colaboración y crear nuevos contactos con investigadores iberoamericanos. La red ya ha organizado 2 simposios, uno en el 2020, otro se acaba de culminar en el 2021. Precisamente el 2020 fue en mayo, el 2021 fue en julio. Yo fui una víctima del COVID, entonces no pude participar, pero la doctora Ábrica se encargó de la logística y pues fue un éxito el simposio. Como resultado de este simposio, o sea, ya un resultado de la red como tal, está este libro, Computational Sociology, Discussion and Research, el cual pues publicamos en inglés a través de la editorial de mi casa mater, que es el Colegio de San Luis, es donde estoy como investigador. Y pues bueno, esto es lo que llevamos armado. También la red está formada actualmente por 44 miembros. Estamos abiertos a la incorporación de nuevos miembros. Gastón es uno de los últimos miembros de la red. Y pues bueno, me gustaría invitar a los colegas que están hoy reunidos, a Jimena, a Ana, Laura, a Tomás, a Juan Ignacio, a todos los que están aquí reunidos, a que pues visiten la red. Le voy a mandar la presentación a Gastón para que la distribuya entre los miembros de su red. Y pues bueno, nos pueden contactar a través de este correo, del correo INC o Iberoamerican Network of Computational Sociology red @gmail.com. Entonces, la red tiene ahorita varios proyectos que son interinstitucionales. Ahorita estamos trabajando, la red está formada por varias instituciones, al final de cuentas no es una sola institución, pero principalmente somos el Centro Universitario de los Lagos, el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Facultad de Economía, y pues principalmente lo que tratamos de hacer es empezar a generar lo que ustedes ya empiezan a tener tangiblemente, que es empezar a generar espacios educativos donde podamos nosotros cultivar la sociología computacional, con todo lo que ello implica. Ahorita estoy viendo de que pues, la sociología computacional para ustedes está ya muy centrada en el data mining. Para nosotros es más la modelización, la simulación de sociedades artificiales. Ese tipo de cosas, pues hay que discutirlas, hay que plantearlas, hay que enseñarlas, hay que tener espacios. Y bueno, precisamente la red se conformó para tener estos espacios. Los primeros espacios son estos simposios, se hacen anualmente, son abiertos completamente, se puede participar,
y bueno, como resultado de las participaciones, pues es precisamente la elaboración de los libros con las mejores participaciones. Entonces, lo que yo quisiera hacer énfasis es también en las capacidades que tenemos nosotros de formación. Nosotros tenemos ahorita un posgrado, un doctorado tal cual en Ciencias Sociales, en el Colegio de San Luis. En el Centro Universitario de los Lagos está un doctorado en Matemáticas Aplicadas, si mal no recuerdo, sino ahorita que la doctora Ábrica me lo confirme. Es correcto. Es correcto, ok, perfecto, gracias. Y precisamente, pues estos doctorados están abiertos precisamente a la interdisciplina. Entonces, pues nosotros estamos viendo de que pues precisamente tenemos ciertas capacidades de oferta con las cuales podemos apoyar a la formación del sociólogo computacional en estos espacios. Sería estupendo tener un sociólogo computacional de la Universidad de Flores que cuando egrese pudiera migrar sin necesidad ya de salir del país y tener precisamente un doctorado en línea que pudiera ofertar precisamente el grado académico, pero pues obviamente fundamentado y formado por los miembros de la red. Esto es lo que más o menos nosotros tenemos físico. Tenemos el doctorado es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hay beca para extranjeros, entonces se puede ir. Yo sé que ahorita para los chicos que están empezando, que están comenzando, que quieren ingresar a la licenciatura en sociología con este énfasis en sociología computacional, pues a lo mejor todavía un doctorado está muy lejano, pero pues el tiempo se pasa muy rápido y realmente como le platicaba yo a Gastón en el inicio de la charla, pues realmente las condiciones nos alcanzan también muy rápido. Entonces tenemos que ver. Nosotros estamos abiertos a la colaboración. De una vez mando la señal. Me gustaría que pudiéramos tener convenios de colaboración interinstitucionales entre nuestros centros de investigación y universidades. El Colegio de San Luis está muy abierto, hay un área muy expedita para generar los convenios de colaboración. En esta administración se han logrado muchísimos convenios de colaboración y pues precisamente creo que tenemos todo para poder trabajar. Uno de nuestros proyectos es ingresar al mundo académico a través de plataformas como Udemy, que es un repositorio de cursos donde precisamente pues estamos viendo de que hay una carencia de modelado matemático, modelado computacional, sociología computacional, y bueno, empezar a generar también este tipo de cosas para precisamente pues ir más allá de la clase convencional y empezar a tener pues un espacio muy específico en la formación del sociólogo computacional desde donde éste venga. Porque sabemos que el sociólogo computacional puede venir desde una carrera muy técnica, como son sistemas computacionales, puede venir de una carrera en ciencias, como podría ser un físico o un matemático, o puede venir también desde las humanidades, desde la sociología, desde la antropología, la literatura, o sea, se puede formar desde distintos lugares. Y bueno, le iba a comentar, Antonio, cuando usted dijo que por ahí en este espacio estamos como hablando con gente que está interesada en la licenciatura. Digo, es interesante mencionar que por lo menos la gente con la que nosotros nos estamos encontrando
si bien hay obviamente gente que está queriendo empezar su carrera en sociología, nos hemos encontrado un montón de gente que tiene un recorrido muy interesante ya hecho y que Ajá. se acerca a estos campos que son híbridos, por ahí no empezando de cero. Y un poco el objetivo de esta charla es eso, es mostrarle que hay múltiples puntos de entrada con distintos focos, con distintas dinámicas, con distintos intereses, pero que la comunidad, digamos, que entiendo se está empezando a armar y en la medida que podamos vincular nuestros espacios, me parece que permite justamente ese tipo de recorridos y eso está buenísimo. Está buenísimo también saber que existe una oferta de doctorado y que incluso hasta nos permitiría cruzar estas distancias enormes que tenemos. Sí, así es. Bueno, pues yo con esto terminaría para centrarme en los tiempos. Les agradezco su atención y Muchas bueno, gracias a vos estamos ahí en contacto. muchas gracias a ambos por presentar. A pertenecer a la red. Y ya a ver, es un poco tarde, no quisiéramos como abusar un poco del tiempo ni pasarnos del horario. La verdad que el tiempo así en pandemia y el tiempo vía Zoom cuenta doble, así que me parece que estaría bueno que respetemos un poco el horario. No creo entonces que tengamos tiempo para una discusión. Me parece que salieron cosas que están buenas, hemos encontrado algunos problemas parecidos, pero bueno, me parece que merece un momento y un espacio distinto para que los discutamos, digo. Así que me parece que lo que resta es agradecerles a todos, quedamos en contacto y les voy a pedir a cada uno de última después en privado que faciliten algunos links como para, llegado el caso, poder brindar esta información a quien sea que lo esté mirando y lo quiera solicitar. No sé si alguno quiere hacer un comentario breve antes que cerremos. ¿No? Bueno, entonces les agradezco de vuelta y les pido disculpas por el apuro. La verdad que el tiempo en este caso fue bastante apretado, así que les agradezco también que hayan preparado sus exposiciones para ese ratito cortito. Bueno, muchas gracias a todos y si no hay más comentarios, vamos cortando por acá. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Me escribieron con un par de preguntas, pero lo que he hablado justamente, estamos medio apretados, lo que voy a hacer es invito a que me escriban las consultas y yo se las redirijo para que les llegue a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Seguimos en Gracias contacto por la para lo que haga falta. Muchas gracias, hasta la próxima. Chau.